Ok, buenas noches. Nosotros vamos a presentar el tema de conformado de materiales. Este tema lo vamos a presentar mi compañero Gómez López Roberto Armando y su servidor García Bravo Fabián Adán. Iniciando un poco con el tema, tenemos el proceso de laminación, que es un proceso de formado que consiste en reducir el espesor o cambiar la sección transversal de una pieza de trabajo mediante la compresión aplicada por un conjunto de rodillos. Existen diferentes tipos de laminados. El proceso más común es el proceso de laminación plana. En este proceso, pues una cinta metálica gira y gira entre dos rodillos para reducir el espesor final. Tenemos lo que es la laminación en caliente, se realiza por encima de la temperatura de recristalización del metal y pues esto nos ayuda para romper la estructura del grano grueso y quebradiza de los lingotes fundidos. Y la laminación en frío se realiza a temperatura ambiente y este proceso fortalece el metal debido al endurecimiento por deformación y produce un mejor acabado superficial. Tenemos también lo que son los molinos de laminación. Los molinos son altamente automatizados y producen placas y láminas de excelente calidad, con tolerancias cerradas, a altas velocidades de producción y con un bajo costo por unidad. Existen diferentes tipos de molino de laminación. Está el molino en dúo, que este funciona para laminar en caliente eh, pues más que nada para los pases iniciales de ruptura. Tenemos el molino de tres rodillos, que en la dirección de movimiento del material se invierte después de cada pase mediante mecanismos de elevadores y diversos manipuladores. Y tenemos el molino de cuatro rodillos, que se basa en el principio de los rodillos del diámetro. El diámetro pequeño reduce las fuerzas del laminado y los requisitos de potencia, además de que, pues como su objetivo, reducen el ensanchado de la lámina. Siguiendo con otro proceso, tenemos lo que es el forjado. El forjado, pues, es un proceso básico en el que la pieza se moldea mediante la fuerza de compresión aplicada por unas matrices. Esta es una de las operaciones más antiguas y se usa para turbinas, engranes, tornillos, remaches y demás. Tenemos de igual manera pues la clasificación de los tipos de forjado. El principal que tenemos es el forjado de matriz abierta. En este pues es la operación más simple donde la pieza de trabajo se comprime entre dos matrices planas y se usa para piezas grandes y pequeñas. Este sigue una serie de pasos que es el recalado, que es una serie de reducción en la altura de la pieza de trabajo, pues lo que provoca que aumente su diámetro. Tenemos el abarrilamiento, que como su nombre lo dice, debido a la fricción en las caras de la matriz de la pieza de trabajo adquiere una forma de barril en lugar de deformarse uniformemente. Y tenemos la forja de desbaste, que es una reducción del espesor. Siguiendo con otro tipo de forjado, tenemos lo que es por matriz de impresión. Pues nos guiamos un poco con la imagen y pues es una serie de pasos. Por lo general este proceso se realiza a temperaturas elevadas para mejorar la ductilidad y disminuir la fuerza de trabajo. Tenemos pues lo que es la pieza en bruto, después tenemos el preformado que distribuye el material donde se necesita, la aproximación que da una forma aproximada de la pieza, el acabado que produce la forma final de las matrices y por último tenemos el recortado que pues se encarga de eliminar la rebaba o el excedente que quedó de material. También tenemos lo que es el forjado en matriz cerrada. A este proceso se le conoce de matriz cerrada, pues porque no genera rebaba, teniendo así una precisión muy alta. Son muy útiles en producciones de alto volumen, ya que pues como no genera rebaba, evita desperdicios y por ende
no genera menos gastos. Tenemos lo que también es la extrusión, que es un proceso en el que una plaquilla cilíndrica se empuja a través de una matriz por un pistón, saliendo con una disminución del área. Se producen piezas de sección transversal, ya sean sólidas o huecas. Tenemos diferentes tipos de extrusión. Tenemos la extrusión directa o de avance, que es la más común. En este una palanquilla se coloca en una cámara o un contenedor y se empuja por un pistón a través de un dado. Existe una alta fricción entre la palanquilla y las paredes de la cámara, lo que provoca la reducción del área de la pieza. Y tenemos la extrusión indirecta o invertida, que pues en este caso es lo mismo, pero pues de manera inversa. En este caso el pistón no empuja la palanquilla, sino que lo jala a través del dado, y lo que provoca que pues con la misma fricción se genere esta reducción, pero de manera inversa a la que vimos. Está la extrusión en frío y la extrusión en caliente. La extrusión en frío se realiza a temperatura ambiente. A menudo se combina con el proceso de forjado y se produce para mejorar las propiedades mecánicas por endurecimiento de trabajo, mejor control dimensional y mejor acabado. Y por su parte, la extrusión en caliente se realiza a temperaturas elevadas para metales que son de baja ductilidad y para pues reducir lo que es la fuerza de trabajo. Y pues cabe aclarar que en estos dos puntos es muy importante que ambos tienen que estar lubricados para que funcionen de una mejor manera. Siguiendo con los tipos de procesos, tenemos lo que es el estirado. El proceso del estirado trifilado reduce o cambia la sección transversal de una barra o un alambre, en general jalándola por un dado que se le conoce como dado estirado. Es muy parecido a la extrusión, solo que pues la diferencia es que en la extrusión el pistón empuja nuestra pieza a través del dado, y en el estirado, como su nombre lo dice, pues estira la pieza a través del dado, lo que de igual manera pues genera la reducción en el área que estamos buscando. Existen diferentes tipos de estirado. Las variables principales en el proceso de estirado son muy similares a la de extrusión, como ya lo mencionábamos, referente a la reducción del área transversal, a que ambos tienen un ángulo dado, la fricción, la velocidad y demás, con la diferencia que pues ya mencionamos que uno empuja la pieza y otro la jala. Teniendo en cuenta esto, debemos considerar la fuerza de estirado, que pues la expresión de la fuerza de estirado bajo condiciones ideales y sin fricción es similar a la extrusión, solo que en este debe realizarse más trabajo para vencer la fricción y considerar la reducción máxima. Teóricamente la reducción máxima no debe pasar de 63%, pero pues ya en la práctica las reducciones son menores, van del 15 al 45%. Muy bien, ahora pasamos con lo que es el proceso de cizallado. Los productos fabricados con hojas metálicas, pues generalmente son de uso cotidiano. Los podemos ver en objetos como lo es latas para bebidas, artículos de cocina, archiveros, escritorios metálicos y algunos aparatos electrodomésticos. Además de que también es muy común verlos en la industria automotriz como las carrocerías y también en los fuselajes para aviones. El proceso de cizallado, pues realmente es muy simple. Me gusta pensar que es como un cortador de galletas que corta la masa. Este consta de un punzón y una matriz, que es el que va a dar la forma requerida. La forma en la que funciona es básicamente el punzón presiona la chapa contra la matriz y esto va a generar un corte en lo que es el material. Algunos parámetros que influyen en el cizallado o algunas consideraciones o que se tienen que tener en cuenta para que el resultado sea el esperado. Se tiene que considerar primero lo que es la holgura. Si la holgura es demasiado grande, va a formar lo que es una orilla más rugosa o va a generar lo que es rebaba. Si es muy pequeña,
Lo que puede ser es que no va a generar tanta rebaba como cuando es grande, pero puede causar más daño en las herramientas o va a ocupar herramienta más especializada. Después también tenemos lo que es la velocidad del punzado. Eh, si se hace una velocidad justa como de 10 a 12 metros sobre segundo, pues la calidad del borde va a ser mucho mejor y va a dejar menor cantidad de rebaba y una superficie más lisa. También se tiene que considerar la lubricación, ya que esta reduce la fricción y el desgaste de las herramientas, y también la ductabilidad y el espesor del material. Mientras más dúctil sea el material, va a producir un mayor bruñido, o es decir, que va a quedar más lisa. Y en materiales más gruesos o con mayor albura, reducen la calidad de lo que es el borde. Algunas operaciones principales del cizallado, tenemos lo que es el punzado y el troquelado. El punzado básicamente lo que hace es cortar la pieza y y se va a desechar. El troquelado es básicamente lo mismo, pero lo que se va a desechar va a ser va a ser la pieza cortada. Y todo lo demás va a ser desecho. En las imágenes está la diferencia entre ellas dos. El punzado va a utilizar lo que es la pieza de corte y se desperdicia el resto. Y en el troquelado va a desperdiciar lo que es la pieza de corte y va a utilizar el resto. También vamos a tener lo que es el corte por matriz. Eh, Estos van a ser de perforado, seccionado, muescado o pestañado o lanceado. En la imagen indica cada uno de ellos. El perforado, pues básicamente son múltiples orificios en la hoja de metal. Sus aplicaciones los podemos ver en los filtros, mallas, rejillas de ventilación. El seccionado es dividir o cortar el material en varias secciones. El muescado es retirar las piezas diferentes de formas diferentes desde los bordes. Es decir, que se va a tomar el borde de lo que es el material y se va a generar muescas. Y luego vamos a tener lo que es el pestañado, que es dejar una ceja sin retirar material. Básicamente solamente es hacer lo que es un corte. Otro proceso para lo que son las hojas metálicas es el embutido profundo. Eh, de la misma forma que el anterior, eso es como un tipo cortador de galletas. Su propósito es transformar una lámina plana de metal en un objeto con forma de taza o recipiente. Este puede ser profundo o poco profundo. Funciona preparando lo que es el disco plano de metal sobre un molde con agujero circular. Después se va a sujetar eh, a una, a unos bordes y esto se tiene que ser cuidado, se tiene que tener cuidado que no se arrugue el material o que se dañe. Y después va a ser el formado que utilizando lo que es el punzón va a empujar el metal hacia abajo, forzándolo a entrar en el molde. El resultado se obtiene en una pieza con forma de copa o de presión. Allí en la imagen podemos ver cómo funciona el antes y el después de que el punzón entra a lo que es el molde. Tenemos lo que es la lámina, el punzón presiona lo que es la lámina y la lámina va a tomar la forma de la matriz. Eh, para que tengamos un embutido profundo se tiene que considerar ciertos aspectos. Uno de ellos es la presión de sujeción. Esta no debe de superar el del 1%, ya que si aumentamos lo que es la presión, vamos a producir un desgarre, pero si nuestra presión no es suficiente, vamos a generar lo que es arrugas en el material. También tenemos que tener en cuenta lo que es la holgura. Debemos de dejar un 7% a un 14% de lo que es el espesor de la hoja. Eh, si no, si nuestra holgura es muy pequeña o está muy por debajo de lo que es el 7 y el 14%, nuestro punzón va a romper lo que va a ser la pieza y si es muy grande va a generar arrugas. También tenemos que tener cuidado con los que son los radios de las esquinas, ya que estos pueden fracturar las esquinas y si son muy grandes los puede arrugar. Y para reducir este tipo de defectos en lo que es la pieza, podemos aplicar lo que son perlas de embutido, que básicamente su función es controlar el flujo del material. Este nos va a ayudar a reducir lo que son
lo que son las arrugas o daños en la pieza al momento de presionar el punzón sobre lo que es el material y el molde. Eh, con lo que es la perla del embutido, podemos aumentar la fuerza requerida para jalar el material, reducir las fuerzas en la placa de sujeción, aumentar la rigidez del material y disminuir la tendencia de que éste se dañe o se arrugue. Para evitar desgarres, pues también tenemos que tener lo que es un diseño adecuado de perlas, radios grandes en la matriz, una lubricación efectiva, tamaño y forma apropiados de pieza en bruto. También cortar esquinas a 45 grados en piezas cuadradas rectangulares y nos va a generar material sin defectos. Otro proceso en las hojas metálicas tenemos lo que es el rechazado. Este básicamente es un proceso deformado donde se crean piezas asimétricas haciendo girar un material sobre un mandril. Vamos a tener tres tipos de rechazado. El número uno es el rechazado convencional. Es un proceso en el que a partir de una pieza circular plana le vamos a generar presión y este va a formar una pieza simétrica a través de lo que es el movimiento giratorio del mandril. Y vamos a darle forma con ayuda de lo que son rodillos. Sus características es que puede ser controlado de manera manual o computarizado. Sus aplicaciones es para formar conos o curvilíneas complejas y la capacidad de este rechazado convencional puede abarcar de 6 metros, puede abarcar hasta diámetros de hasta 6 metros. Generalmente se puede trabajar en temperatura ambiente, pero si son materiales muy complejos de trabajar, se pueden calentar. Las ventajas de esto es que son ideales eh, para generar formas complejas, asimétricas, y además de que también se requiere de cierta habilidad del operador. Después vamos a tener lo que es el rechazado cortante, también se le conoce como el torneado con flujo, hidrorrechazado y forjado giratorio. El proceso, aquí la diferencia del proceso convencional y el de rechazado es que este no va a cambiar su diámetro, pero sí va a cambiar lo que es la longitud. Eh, pues como en la imagen lo podemos ver, reduce lo que es el espesor de la hoja, pero va a mantener el diámetro máximo de la pieza en bruto. Su característica es que aquí va a ocupar dos rodillos para poder equilibrar las fuerzas y que el trabajo se efectúe de manera correcta. Y su capacidad puede ser hasta los 10 metros. Este proceso generalmente es rápido y no se desperdicia material. Y sus aplicaciones típicas están en los motores para cohetes y conos de nariz para misiles. Después vamos a tener lo que es el rechazado de tubos. Este proceso busca reducir o dar forma al espesor de piezas cilíndricas. El proceso rechaza sobre mandril redondo sólido usando rodillos. La reducción del espesor produce tubos más largos. Básicamente aquí lo que se va a hacer es que eh, el proceso de rechazado de tubos busca reducir o dar forma al espesor a piezas cilíndricas. Aquí lo que es la pieza se va a poner sobre el mandril y a través de un rodillo se va a reducir lo que es el espesor de lo que es el tubo. Es muy similar al proceso de laminados, solamente que en este caso va a ser sobre un cilindro. Y lo podemos tener de externo o interno, dependiendo del perfil deseado. Y y su capacidad es la máxima reducción por pase, también relacionado con la reducción por tensión del área. Sus aplicaciones las podemos ver dentro de lo que son los motores de cohetes, misiles y propulsiones, recipientes a presión o componentes automotrices, ya como pueden ser ruedas para autos o camiones. Después tenemos lo que son los procesos especializados. Eh, yo tomé los más de los que existe un poquito más de información. Uno de ellos son los formados por explosión.
Generalmente asociamos lo que son los explosivos con la demolición, pero si estos se realizan de manera adecuada y controlada, podemos utilizar la explosión para darle forma a lo que es el material. Y este proceso pues, se ha utilizado desde principios del siglo XX. El proceso en el que se hace este tipo de formado de material básicamente consiste en fijar una lámina metálica sobre un molde o matriz con la forma deseada. Todo el conjunto se debe sumergir en un tanque con agua y se debe extraer el aire del interior del molde para facilitar lo que es el formado. Y también se debe colocar una carga explosiva a una distancia calculada y después se realiza lo que es la detonación. Básicamente lo que hace es que la onda expansiva generada por la explosión empuja lo que es el metal contra el molde, dándole la forma final de manera rápida y precisa. Después tenemos un proceso de formado por pulso magnético. Su principio físico consiste en descargar rápida de energía de capacitores a través de una bobina. Genera campo magnético que induce corrientes de eddy en el tubo metálico. Los campos magnéticos se repelen y lo que hace que colapse el tubo. Los requisitos para realizar este tipo de proceso es que el material debe ser un conductor eléctrico. No obligatoriamente tiene que ser magnético, pero sí, mientras mayor conductividad va a tener mayores fuerzas. Sus aplicaciones están en colapsar tubos sobre barras o cables. También lo utilizan para hacer ya recipientes para filtros de aceite y abombado y abocardado. Y también para recalcar accesorios en los tubos, como los que se ven en los aviones de un Boeing 777, y un repujado y embutido poco profundo. Básicamente lo que es el formado por pulso magnético pues es una tecnología de alta precisión que usa la repulsión entre campos magnéticos para deformar metales de forma rápida, limpia y sin contacto físico directo. Y pues esto sería todo por parte de los tipos de procesos de conformado de materiales. Y pues ahí mero. Drip, corte, vámonos.